Amigos, amigas, muy buenos días. Estamos en una videoemisión más del informativo El Pico del Águila. En este viernes estamos a 21 del mes de abril del año 2023, que ya empieza a tomar vuelo. Pues amigos, tenemos cuatro informaciones muy importantes, pero bueno, vamos a comentar dos o tres. Son temas que, ¿cómo decirles?, no tienen desperdicio y que tenemos que comentarlo. Entonces, aquí en el informativo El Pico del Águila, haciendo nuestro periodismo de reflexión, un periodismo a ras de suelo, un periodismo a nivel de los ciudadanos, del ciudadano medio, dicho con respeto y más desglosadito para que podamos entender. Y al decir que podamos entender, me refiero a que no se usen los términos grandilocuentes o discursos distractores que sacan los medios de comunicación y uno que otro youtuber. Entonces a eso me refiero por decir que vamos a usar un nivel de uso corriente del ciudadano medio, de aquel ciudadano que platica pues algunas veces en el transporte público, las amas de casa en los mercados públicos, el oficinista en el taller, el taxista. A ese nivel me refiero, donde el ciudadano se da cuenta de muchas cosas que ocultan los grandes medios de comunicación. A ese nivel de un periodismo consciente, unos comentarios conscientes y muy inteligentes que practica nuestro pueblo y que trata estos temas en situaciones muy comunes y muy cotidianas. Como dije, no sé, en el supermercado, en la escuela, cuando llevan los hijos a estudiar, etcétera. Pues bueno, ya no hagamos tanto preámbulo y vámonos de una vez con el primer tema. Pues amigos, tenemos una muy buena noticia, dos muy buenas noticias. Voy a referirme a la primera, que es la venta del avión presidencial, que finalmente se realizó el día de ayer. Bueno, al menos el día de ayer el presidente nos dio esta información en una reunión que creo que fue, si no improvisada, fue espontánea. Esta reunión se llevó a cabo en el mismo avión presidencial, acompañado del secretario de la Defensa Nacional, el general Sandoval. También estuvo acompañado el presidente por el representante de Banobras, me parece que es Guillermo Prieto. Ahorita lo consulto para que tengamos bien esos informes. Representante de Banobras y el representante para devolver, el representante del instituto para devolver al pueblo lo robado, donde va a ir a dar el producto de la venta de este avión, que yo les adelantaba el día de ayer, que se vendió en cerca de 159 mil millones de pesos. Son 158.600 y fracción millones de pesos que se le vendió a la República Soviética de Tayikistán. Según nos informaba el representante pues del INDEP, que esta cantidad ya se depositó, es decir, ya están en las arcas nacionales. Déjenme definirles bien los nombres. Estuvo acompañado el presidente por el general Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Estuvo acompañado por Ernesto Prieto, que es el director del Instituto para devolver al pueblo lo robado, el INDEP. Y también estuvo acompañado por Jorge Mendoza, que es el representante de Banobras. Ahí, en el interior de ese avión, que fue como una ofensa al pueblo mexicano, no porque lo diga el presidente, y también lo considero así, el haber comprado un avión con exceso de lujos a un precio carísimo a un pueblo pobre, comprado por un gobierno corrupto, como lo fue el de Felipe Calderón, fue efectivamente una especie de bofetada al pueblo. Pues ya lo dice nuestro presidente, fue un contrasentido. Permítame. Oye, disculpa, ¿te puedo marcar en unos 10 minutos? Estoy grabando un video otra vez. ¿Sale? Tienes esa suerte. Por favorcito. Sale, gracias. Sale, bye. Bueno, perdón amigos, amigas, una interrupción. Ya no quise cortarlo como la vez pasada que lo corté. Decíamos, era un contrasentido y una especie de bofetada al pueblo mexicano, un pueblo que ha empobrecido en los gobiernos neoliberales, que se comprara un avión súper lujoso, que casi nunca se iba a utilizar, pues ese avión estuvo diseñado
para largas horas de vuelo que si acaso se iban a utilizar en viajes a Europa. Esa distancia era la que más o menos justificaría la compra de ese avión. Y todos sabemos que a esos gobiernos neoliberales, la cúpula del PRI, del PAN y ahora del PRD, no tanto el PRD porque ellos son como los sirvientes del PRI y del PAN, pero esa cúpula prianista que le gustan los lujos y que obviamente gastaba muchísimo en viajes al extranjero, pues ni así se justificaba. Pero bueno, 1.658 millones de pesos que dijo el presidente que se van a invertir en 2 hospitales para las zonas más desprotegidas económicamente hablando. Se va al estado de Guerrero para la construcción de un hospital y equipamiento de un hospital, y se va el otro a Oaxaca para construir ahí el segundo hospital totalmente equipado. Pero vamos a ver los detalles. Dijo el presidente, cada uno de los hospitales va a tener 80 camas. El primer hospital o uno de los hospitales va a estar en Tlapa, Guerrero, una de las zonas más empobrecidas de nuestro país. Ahí va a estar un hospital con más de 80 camas, totalmente equipado para dar servicio a esa parte de la Sierra Guerrerense tan abandonada por los gobiernos neoliberales, tan empobrecida por los gobiernos neoliberales. Ahí va a haber un hospital. Y el otro hospital se va a Tuxtepec, Oaxaca, otra de las zonas muy empobrecidas por los gobiernos prianistas. Otro hospital con 80 camas se va ahí. Y también el presidente dijo posteriormente que también va a sobrar para dedicarlo a otras necesidades en favor del pueblo. Y aquí nos damos cuenta de la importancia que cumple el INDEP, el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Banobras estuvo ahí presente porque entiendo yo que a Banobras se le pagaba cierta cantidad, y también ahí lo dijo Ernesto Prieto, el director del INDEP, que lo primero que ya se notó, aparte de que ya se depositó el dinero, era que se iba a tener un ahorro de 300 millones de pesos por cuestiones del arrendamiento que se le pagaba a Banobras. Ese es el primer ahorro que viene. Aparte de que ya están depositados los casi 1.659 millones de pesos, que equivale a 92 millones de dólares. Déjenme confirmarlo. Efectivamente, 1.659 millones de pesos equivale a 92 millones de dólares, que ya se tiene en las arcas nacionales. Ya nada más falta que pasen a recoger su avión el gobierno de Tayikistán, y ya la operación de hecho ya se cerró. Pues amigos y amigas, estos son los hechos que nosotros debemos de valorar, entre muchos otros, porque nosotros tenemos que aprender no solo a hacer una crítica del gobierno, sino también a valorar. Lamentablemente en los gobiernos prianistas no hubo nada que valorar, y de eso nosotros no somos los culpables ni los responsables. Pero bueno, segundo caso, segunda excelente noticia. Fue atrapado, me parece que el día de ayer, bueno, así lo dieron a conocer, fue deportado a Reynosa, Tamaulipas, un priista connotado que era, o lo sigue siendo, diputado local en la Ciudad de México, representante del PAN, el corrupto Christian von Roerich, o como muchos lo pronuncian, Roerich, en fin. Fue pillado, por decirlo así, fue atrapado cuando intentaba cruzar la frontera con los Estados Unidos. Ahí fue retenido el señor, vamos a decirle así, ahí fue retenido el señor. Recordemos que desde diciembre pasado la Interpol, la Policía Internacional, México, la sección México de la Interpol, había girado una ficha roja en 190 países para la captura de este señor, que está acusado de fraudes millonarios en lo que se le ha llamado el cártel inmobiliario del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Pero bueno, seguimos con lo primero. Fue deportado en los Estados Unidos hacia Reynosa, Tamaulipas, y fueron notificadas las autoridades nacionales de nuestro país. Y ayer mismo, Ulises Lara, que fue es el vocero, más bien dicho, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, daba esta información de que se habían desplazado a esa ciudad norteña de nuestro país
autoridades para hacer la retención oficial, jurídica, de Christian von Roerich, diputado local del Partido Acción Nacional, que cuando fungió como jefe delegacional en la delegación, ahora alcaldía de Miguel Hidalgo, de 2015 a 2018, hizo una serie de negocios turbios y actos de corrupción en una materia tan importante como lo es la vivienda. Yo creo que pensaban estos señores que nunca se iba a descubrir el enorme entramado que hicieron de la corrupción en la Miguel Hidalgo. Y ya fue atrapado. Christian von Roerich ya está aquí, parece que va a ser turnado al reclusorio norte. Y también tenemos que mencionar que ya empezó el Partido Acción Nacional. De verdad, yo no sé cómo tienen cara estos señores. De verdad, hasta dónde se ha denigrado la política para que los del Partido Acción Nacional salgan a defender a lo que llama la ley, lamentablemente, presunto delincuente, hasta que se demuestre lo contrario. Así son las leyes de hipócritas, me atrevo a decir. Entonces, el Partido Acción Nacional ya salió a proteger. Hagan de cuenta que todos estos cuates son cómplices al defender a una persona que por algo se fugó desde diciembre y no dio la cara, porque tengo entendido que la Fiscalía de la Ciudad de México le hizo una invitación a que se presentara a declarar con garantías y el señor no quiso. Y me parece que buscó un amparo, que no sé si se lo otorgó, pero no se presentó y se escondió desde entonces, hasta que fue atrapado el día de ayer en los Estados Unidos. Pero bueno, estaba en que no es posible que no haya una sola persona en el Partido Nacional, una sola persona que dijera: yo pertenezco a este partido y defiendo los postulados del PAN, pero lo que nunca defenderé va a ser a los ladrones, sean de mi partido o del partido que sean. Esa gente digna no la hay en el PAN, esa gente digna no la hay en el PRI. Y les vuelvo a sacar un ejemplo de una película, porque como enseñan a veces algunas frases de las películas. Me refiero, ya les he hecho un comentario, me refiero a la película de Troya. Esta película donde sale que durante la invasión que hacen los griegos a la Gran Ilión, a la ciudad de Troya, cuando penetran y la queman, los griegos se dedican a derribar las estatuas de los dioses troyanos, que eran los mismos dioses de los griegos, y empiezan a matar a niños, mujeres, parejo. Hagan de cuenta como los judíos cuando entraban a una ciudad en aquellos tiempos bíblicos y mataban a niños, mujeres, ancianos, todo. Bueno, así los griegos. ¿Y qué decía el rey troyano cuando veía cómo le faltaban al respeto a sus dioses, que eran los mismos dioses griegos? Decía: no hay honor, no hay honor. Y en esa película, porque no sé si así ven en la Odisea, en la Ilíada, en esa película sale cuando es atravesado por una flecha, cuando él está diciéndoles algo que ni para pelear tenían honor. Bueno, eso lo estamos viviendo en esta etapa en los partidos políticos de oposición en nuestro país. No hay honor en el PAN, no hay dignidad en el PAN. En ningún político de oposición hay honor ni hay dignidad. Y recordemos que esto sí se daba antes. Y yo recuerdo, déjenme ver si la memoria no me falla, en 1968, cuando se dio la matanza de estudiantes por el régimen priista encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, me parece que en aquel entonces Octavio Paz pertenecía al gobierno priista. Y creo que fue él el que tuvo los arrestos de renunciar al cargo que tenía en un acto de dignidad y de honor que ahora no se tiene ni en el PRI ni en el PAN. Pero bueno, estamos en esto, el cártel inmobiliario, y que creó el Partido Acción Nacional a partir de que empezó a gobernar la alcaldía Benito Juárez, esa es otra que también gobernó, y gobierna, y la Miguel Hidalgo. En estas dos alcaldías han hecho jugosos negocios. ¿Cuáles son las irregularidades? Violaron el uso de suelo. Cuando en determinada zona de la Miguel Hidalgo, por decir algo, porque tampoco tengo los detalles exactos, pero la ley la tengo clara, había un tope de construcción de pisos, vamos a decir 6 pisos,
y los señores construyeron 12 niveles, 12 pisos, se mandaron con 6 pisos más. En el temblor de 2017 hubo muertos. Por ahí hay un ciudadano que tiene una demanda en contra de Buen Roerich, y no solo en contra de él, también de Jorge Romero, que es panista, que está catalogado como el jefe de esta agrupación mafiosa del PAN, del cártel inmobiliario. Mauricio Tabe, cuyo padre lo vimos, aquel anciano que salió con un cuchillo cebollero queriendo asesinar a un trabajador de la Ciudad de México. Ese es el Partido Acción Nacional, y quien no lo quiera ver es su problema, porque aquí no se miente, aquí no se exageran las cosas. Se está diciendo lo que pasó y lo que están consignando los mismos medios de comunicación que recibían el chayote del PRI y del PAN. Además de esto, hay otros involucrados del Partido Acción Nacional. Pero digo, no hay dignidad, no hay vergüenza, no tienen ni vergüenza, no hay un solo panista que salga a decir que se tiene que aplicar la justicia de donde sea la persona, no está por encima de la ley. No, no lo hay. Pero bueno, es una excelente noticia que fue atrapado este señor. Tercer y último punto, amigos y amigas, que me parece muy interesante. Hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, a preguntas que siempre le hacen sobre diversos temas, tocó el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dijo algo que me pareció muy interesante desde el día de ayer. Escuché una noticia así medio volada que había dicho la Suprema Corte, no sé si era una especie de boletín o añadido a su resolución que sacó en días pasados, de que era declarada inconstitucional la reforma que se había hecho para traspasar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esa reforma la invalidó la Suprema Corte, le echó para atrás. Desde entonces hemos visto a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, muy firme, muy claro y sobre todo muy convencido de lo que está diciendo y haciendo. Y felizmente el presidente no se calla y tiene que decir lo que siempre le ha llegado a los presidentes: información a granel. Bueno, ese boletín añadido de la Suprema Corte decía que la resolución que habían tomado de invalidar este traspaso a la Sedena de la Guardia Nacional iba a entrar en operación hasta el próximo año 2024. Me llamó medio la atención anoche, pero no leí no me enteré de la información bien. Bueno, el presidente ahora lo confirma, que en un desayuno que tenían el día de ayer, Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Rosa Isela, ¿cuál es el apellido de Rosa Isela? Bueno, la secretaria de Seguridad Pública de la Cuarta Transformación, en un desayuno, la presidenta Norma Piña, imagínense ustedes qué calidad de personas está también en la Suprema Corte de Justicia, que le dijo a Rosa Isela: pues ¿de qué se queja? Tú vas a estar al frente de la Secretaría de la Guardia Nacional, tú vas a tener la Guardia Nacional, ¿de qué se quejan? Que dijo esto Norma Piña como diciendo: ¿para qué hace tanto escándalo? Todavía de que con nuestra resolución te beneficiamos a ti, Rosa Isela. Periodismo de reflexión. ¿Qué nivel tiene la presidenta de la Suprema Corte, que está pensando o quiere confundir que en este gobierno se están peleando por tener cargos o tener a cargo responsabilidades que den imagen? Como si el gobierno de la Cuarta Transformación le interesara tener bajo control a la Guardia Nacional. Ya se dijo varias veces y lo vamos a repetir brevemente. La principal motivación, el principal objetivo del presidente de traspasar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es para dar más garantías de que sea incorruptible. El ejemplo claro, se los decía en el video que hice antier, es cómo la Policía Federal que creó Vicente Fox y Felipe Calderón bajo el mando en un periodo de Genaro García Luna, cómo ese cuerpo policíaco y la AFI, la Agencia Federal de Investigación, que era junto con pegado con la Policía Federal, se corrompieron bajo el mando de civiles corruptos como Genaro García Luna, de personal corrupto civil como Christian von Roerich, de personal corrupto como lo es Rosario Robles. El presidente dice: tenemos más garantías
de que no se corrompa si la Guardia Nacional está bajo el control del ejército. Bueno, esa cuestión el presidente la sigue criticando muy acertadamente y ya se ve que le está doliendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la presidenta, porque el presidente de la República lo dijo hoy en su mañanera. Parece que se están arrepintiendo y me mandan decir que quieren que platiquemos y no vamos a negociar. Y algo que a mí me dio mucho gusto. Ya le dije a la gente de mi gabinete que ni una llamada le respondan a la presidenta de la Suprema Corte. No le respondan el teléfono. Eso es lo que se necesita. Y dijo el presidente, y yo también hago mías esas palabras, qué indignidad de Norma Piña, aunque él no la cita por su nombre, yo sí la cito, qué falta de dignidad de Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De verdad, de querer negociar con el presidente, pero el presidente, hagan de cuenta que le dio un portazo a las narices. Le dijo, no quiero nada de diálogo con ustedes, si el diálogo se entiende como una negociación. Ustedes se negaron a brindarle seguridad al pueblo mexicano y asuman su responsabilidad. Ustedes, Norma Piña y 7 ministros más, se negaron a darle y brindarle la seguridad al pueblo mexicano. Porque ustedes, eso no es el presidente, bueno, lo ha dicho de otra manera, yo lo digo claramente, porque ustedes, Suprema Corte de Justicia de la Nación, están de peleles del antiguo régimen, están de sus sirvientes, ustedes no sirven al pueblo, ustedes sirven a una cúpula político, empresarial, corrupta, regresiva, retrógrada y reaccionaria, que está dañando, sigue dañando al pueblo de México. A eso responde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y qué bueno que el presidente le dé un portazo. Yo nuevamente lamento cómo es posible ese ostracismo, esa, ¿cómo llamarle de verdad? Bueno, una parte es ostracismo, pero la otra es esa falta de acción del presidente del partido, del Movimiento de Regeneración Nacional. O sea, me llama la atención cómo es que Mario Delgado, de verdad, no es posible que esté tan pasivo y que no esté convocando cuando menos a hacer movilizaciones de repudio a esta corte que no es de justicia. Está muy callado. Pero bueno, amigos, amigas, esos son los 3 temas que quise tocar rápidamente con ustedes, esperando que lo llevemos a nivel de reflexión de que estos temas están más allá de los partidos políticos. Estos temas conciernen netamente al pueblo mexicano. Esto nos concierne a todos y es aquí donde deberíamos dejar a un lado a los partidos políticos y ver el interés que nos significa a todos, la seguridad nacional, que se acabe la corrupción como la que practican los panistas y que finalmente haya regresado algo de los miles de millones de pesos en la compra de ese avión presidencial, haya regresado al pueblo y que se van a cristalizar en 2 hospitales con 80 camas, en 2 de las zonas más pobres de nuestro país, Tlapa Guerrero, Tuxtepec, Oaxaca. Amigos, que pasen ustedes un excelente día. Estaremos en contacto a través de estos, interesantes tiempos que estamos viviendo. Que tengan un excelente fin de semana y estaremos en contacto.